Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Diana Sandoval y en la noche de hoy estaremos hablando acerca del tema de las becas GKS con dos de nuestras ganadoras. Así que les damos muchísimas gracias y la más cordial de las bienvenidas a esta sesión de entrevistas de Hanul SEM. Antes de empezar, queremos darle las gracias por estar y por conectarse en esta noche de viernes con nosotros. No se olviden que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hanul SEM, en Instagram como @HanulSem, en Twitter como Hanul-Sem, en YouTube como Hanul-Sem y en Twitch como Hanul-Sem. Entonces, como ya les comenté, en la noche de hoy vamos a estar tocando el tema de las becas GKS, vamos a conocer un poco de pues, todo ese proceso de preparación de dos de nuestras ganadoras que pertenecen al equipo de Hanul-Sem, para que ellas nos cuenten un poco acerca de su experiencia. Por una parte tenemos a Angie Páez, quien fue ganadora de la beca en el año 2017 para posgrado, y ella además es pues fundadora y líder en todo este proyecto de Hanul SEM. Entonces queremos darle la más cordial de la bienvenida. Y también tenemos a Laura Montenegro, quien, bueno, desde ya la felicitamos de parte de todo el equipo de Hanul SEM. Fue ganadora de la beca GKS para este año 2021 en su posgrado. Entonces, estamos teniendo un poco de problemas de conectividad con Laura. Mientras tanto, le doy la cordial bienvenida a Angie. Hola, Angie. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como bien lo dijo Diana, mi nombre es Angie Páez. Yo recibí la beca hace ya ratico, en 2017. Desde el año pasado hemos venido junto con Diana, que es pues la cofundadora de este proyecto de Hanel SEM, Diana Garzón, la cofundadora de este proyecto de Hanel SEM, en donde pues queremos compartir todos estos temas de cultura coreana, del idioma coreano y por supuesto el tema que estamos hoy aquí, que es todo el tema de educación en Corea del Sur. Entonces, es eso. Digamos que a mí me gustó mucho la experiencia que tuve de estar allá en Corea del Sur, sobre todo en la ciudad de Busan, que es, pues, digamos, como mi lugar favorito, el lugar que más me gustó. Voy a estar, o digamos, estuve estudiando en la Universidad de Dongso el tema del idioma de coreano y curiosamente Laura, que es la otra chica que recibió la beca este año para cursar su maestría en Corea del Sur en todo lo que tiene que ver con películas, con, digamos, formación de video, ella va a estar haciendo su maestría en esa misma universidad, la Universidad de Dongso. Entonces, nada, espero que se puedan solucionar pronto los temas de conectividad con ella, pero pues nada, por ahora si quieren vayamos adelantando. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la beca, procedimiento, alguna duda específica que ustedes tengan, por supuesto que la pueden ir adelantando y vamos a estar respondiendo las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, Diana. Claro que sí, muchas gracias, Angie. Y bueno, ya parece que hemos podido solucionar los problemas de conectividad con Laura, así que le doy la bienvenida también a esta espacio de entrevista a Laura Montenegro. Desde ya la felicitamos, ella es ganadora de la beca GKS, pues como ya mencionamos, para cursar su maestría en este año 2021. Hola, Laura. Hola, hola, primero quiero confirmar si me escuchan. Sí, sí, te estamos Listo. escuchando. Bueno, hola a todos, perdón por no poner la cámara, estoy llegando a mi casa, pero apenas llegue, estoy manejando, entonces apenas llegue, prendo la cámara. Pero hola a todos, muchas gracias a todos por estar aquí, por invitarme y bueno, mi nombre es Laura Ramos Montenegro, soy comunicadora en lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín. Actualmente pues trabajo en una productora audiovisual donde pues hemos hecho películas, comerciales, bueno, diferentes productos audiovisuales y pues me gané este año la beca GKS para estudiar en Dongson University en la maestría de Film and Video. Claro que sí, Laura. Bueno, vamos a estar abordando un poco más acerca de, pues, cada una de las experiencias en cuanto a su carrera, bueno, en este caso, cómo te preparaste para ganar la beca. Y antes de iniciar con nuestras preguntas, les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden ir dejando sus dudas, comentarios, preguntas en el chat y al finalizar, pues, nuestra ronda de preguntas las vamos a ir respondiendo. Entonces, quiero iniciar, pues, con Angie para que ella nos responda o de, digamos, una idea general, ¿qué es la beca GKS? Pues, ¿cómo de forma general podemos resumir el concepto de esta beca GKS? Claro que sí, la beca GKS es una beca que es auspiciada por el gobierno coreano,
en la cual ellos buscan patrocinar estudiantes de todo el mundo, pues muchos países participan dentro de esta beca para que realicen sus estudios de educación superior en Corea del Sur. Estos estudios pueden ser de pregrado, es decir, una carrera universitaria que dura 4 años más el idioma de coreano, o un posgrado que puede ser una maestría que dura 2 años más el año de coreano, un doctorado que dura 3 años más el año de coreano, o una estancia investigativa que puede durar 6 meses o puede durar un año, pues digamos, apoyado por este programa. ¿Qué es lo más atractivo que tiene este programa? Que es uno de los programas más completos. ¿En qué sentido? Que el apoyo económico es uno de los más completos dentro de las becas que existen a nivel mundial de otros gobiernos y de otras corporaciones. Ellos digamos que soportan o apoyan con el dinero de los viajes, es decir, el tiquete de avión desde el país de origen hasta Corea del Sur, con un seguro médico, es decir, ustedes durante su estadía en Corea del Sur van a tener un seguro médico que va a ser pagado por el gobierno coreano. Tiene también un año de coreano, lo mencionaba ahorita, pero un poco más específico es que si ustedes no dominan el idioma coreano, es decir, ustedes no tienen un nivel 5 o 6 de TOPIK, pueden estudiar coreano durante un año y ese estudio va a ser también pagado por Corea del Sur. Por supuesto, la matrícula de las universidades, es decir, ustedes no van a tener que preocuparse por el pago de la matrícula de las universidades porque eso va a estar cubierto por la beca y un dinero que va a estar dándoseles a ustedes mensualmente, que son aproximadamente entre $800 y $1,000, donde ustedes pueden pagar su estadía, ustedes pueden pagar también su alimentación, su transporte. Entonces, eso es lo que hace esta beca realmente atractiva, que son muchas las posibilidades los gastos que cubre esta beca y que ustedes básicamente tendrían que estar preocupados directamente es por el estudio y pues por dar lo mejor de sí como estudiantes. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a Laura, te quiero hacer otra pregunta, Angie, y es, ¿cuáles son las fechas de aplicación? Pues acabas de mencionar que esta beca da la oportunidad de hacer estudios superiores, bien sea de pregrado o de posgrado, entonces, como hacer esa diferenciación de cuáles son las diferentes fechas de aplicación para esto. Claro que sí. Bueno, digamos que las fechas de aplicación son distintas para pregrado y distintas para posgrado. Las convocatorias que se abren para pregrado se abren más o menos a finales de septiembre, a finales de agosto, mediados de septiembre se abren las convocatorias. Y el viaje como tal, digamos, todo el proceso de selección se demora unos 6 meses. El viaje como tal se está realizando a finales de enero o a inicios de marzo del otro año. Mientras que si ustedes quieren aplicar para posgrado o para estancias investigativas, esa convocatoria se abre más o menos a finales de enero, a mediados de febrero, se está abriendo esa convocatoria. Lo mismo, el proceso de selección toma unos 5 o 6 meses y el viaje se va a estar realizando a finales de agosto. Entonces, esas son las fechas. Si ustedes quieren aplicar para pregrado, tendrían que estar pendientes de la convocatoria que se abre a finales de agosto y si ustedes van a aplicar para posgrado, tendrían que estar pendientes de la convocatoria que se abre a finales de enero. Esas son las fechas generales de aplicación. Vale, muchas gracias por aclararnos eso. Ahora quiero preguntarle a Laura, pues, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que prepararse para tener, digamos, una aplicación fructífera en estas becas GKS? Y Laura, pues, que nos cuentes un poco de tu experiencia de preparación para ello. Año. Porque el tema de los papeles, esos temas como burocráticos y así legales, eso es demasiado lento. Entonces todo es como de a 20 días, que espere 20 días, que espere yo no sé cuánto, y son muchísimos papeles. Entonces yo creo que esa es la preparación ideal, además de pues del tema de hacer los ensayos, de escribir los ensayos, que es algo pues como también muy, muy demorado. Porque pues uno los lee y después los lee en un mes y ya piensa diferente, entonces lo cambia, yo lo cambié muchísimas veces y yo creo que es importante como esa retroalimentación, entonces eso es otra demora porque pues, yo se lo pasé a varias gente que lo leyera y entonces eso es demorado, entonces yo me preparé como con un año de anticipación
para estar con calma, y en realidad mi proceso fue muy relajado porque ya tenía todo con mucho tiempo de anticipación, entonces todo fue como, para mí cuando llegó el momento yo ya tenía todo, solo fue como imprimir y mandar todo a Corea. Pero yo creo que ese es el tiempo ideal, yo creo que a uno en 3 meses es demasiado corto, yo creo que de 6 meses hacia adelante, yo creo que es el tiempo ideal para uno no estresarse y hacer las cosas bien. Vale, muchas gracias por esa percepción. No sé si Angie tenga de pronto algo que agregar acerca de esa preparación. Sí, yo estimo que también, al igual que Laura, pues tener un tiempo de preparación de un año e incluso más es lo más apropiado. Sé que suena mucho, pero pues el tiempo vuela demasiado y como lo dice Laura, hay trámites que toman bastante tiempo, entonces son cosas que es mejor ir preparando con tiempo. Además, bueno, ya llegaremos a hablar de eso, pero el tema de los idiomas, el tema del dominio del inglés, el tema del dominio del coreano, a pesar de que se coloca en la convocatoria como opcional, casi que termina siendo obligatorio, casi que termina siendo uno de los diferenciadores que va a definir si tú lo recibes, si tú recibes esta beca o si lo recibe otra persona. En ese sentido, pues estudiar estos idiomas es un tema que es un proyecto de largo plazo, de mínimo 6 meses, un año y medio, 2 años. Entonces, lo que yo sí sugiero es que en cuanto ustedes se enteren de la beca, estudien a fondo las guías de aplicación y preparen con antelación suficiente cada uno de los documentos. Además que si ustedes están, bueno, en el caso de quienes quieren aplicar para pregrado y van a estar aplicando el otro año, entonces desde este año pueden ir preparando para mejorar su promedio de calificaciones, para ver qué otro tipo de certificados pueden recibir, concursos que puedan participar, voluntariados que pueden realizar, etcétera, cosas que les sirvan a ustedes para tener un mejor perfil al momento de aplicación. Ahora, está la otra cara. ¿Qué pasa si yo me entero de la beca 3 meses antes de que se abra? ¿Qué pasa si yo me entero de la beca 2 meses antes de que se abre la convocatoria? Tampoco puedo decir que no es viable porque he conocido personas que han recibido la beca en estas circunstancias. Se enteraron 3 meses antes, 2 meses antes, y lo que hicieron fue agilizar la mayor cantidad de cosas que pudieron, demostrar pues todos los documentos, mandarlos a traducir lo más rápido que pudieran y finalmente recibieron el beneficio. Entonces digamos que están como esas dos caras. Lo mejor es que tú pues tengas el tiempo, la dedicación, el propósito para ir trabajando uno por uno cada uno de los requisitos, pero si te enteras sobre el tiempo, pues tampoco significa que ya de una quedaste por fuera, que ya tampoco vale la pena aplicar. Entonces, esa es mi respuesta, como pues un tiempo de un año, pero si se enteran previamente como un espacio no tan anterior, unos 3, 2, un mes antes, pues tampoco significa que vayan a quedar descalificados de una vez. Entonces, tampoco pierden la motivación si de pronto se enteraron hace poco de la beca. Sí, claro que sí. Muchas gracias a Angie y a Laura por contarnos, pues, y aclararnos más a todos acerca de esa parte de la preparación. Ahora quiero preguntarle a Laura, ¿dónde podemos consultar esa convocatoria? ¿Cómo fue tu experiencia consultando la convocatoria? No sé si la perdimos de conectividad. De pronto Angie me responde, ¿dónde podemos consultar esa convocatoria? ¿A qué páginas web, pues, de primera mano tenemos que acceder? Laura. Hola, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, que dónde podemos consultar esa convocatoria de las becas, pues qué página web o sitios debemos tener en cuenta para la aplicación, dónde consultar eso. Pues yo creo que todos como los requisitos están en la página de Study in Korea. Ahí pueden como encontrar la información, pues sí, todos los requisitos que piden, los ensayos, los papeles que hay que hacer. Ahí fue donde yo como que fue como mi guía en todo este proceso. ¿Dónde me siento? Ahora, digamos, también están disponibles las páginas de las embajadas, donde ustedes pueden consultar esas guías que han sido publicadas justamente en las convocatorias que se han abierto por parte de la embajada. Y seguramente ustedes, bueno, lo comento de una vez, hay dos vías de aplicación a esta beca. Una de las vías es por medio de las embajadas,
o institutos que han sido designados en los países para la aplicación de esta beca, o la otra vía es directamente con las universidades de Corea del Sur. Entonces, estas universidades también tienen información en sus páginas donde ustedes pueden consultar cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios, cuáles son las guías de aplicación de convocatorias anteriores, y una vez se abra la convocatoria, por supuesto que pueden consultar estos documentos allí. La recomendación mía también es que revisen directamente en la página de studyinkorea.go.kr. Bueno, ustedes buscan ahí en Google como Study in Korea, que es como estudiar en Corea en inglés, y les va a salir esta página. Les recomiendo que revisen la versión en inglés de la página. La página tiene una versión en español, de hecho la página tiene una versión en distintos idiomas, pero la versión en inglés de la página es la que más rápido se actualiza. ¿Ok? Entonces, eso significa que al momento que salga la convocatoria, ustedes van a poder revisar inmediatamente esa información en la versión de inglés de la página y no tendrían que esperar a que se adapte o que se suba la versión en español o a que se adapte y se suba en las embajadas, en las universidades, sino que tan pronto salga, ustedes la pueden revisar directamente. Claro que sí, Lau, no sé si tienes algo en ese sentido que agregar en esta parte de cómo pues, entraste a la convocatoria. No, pues esa fue, como dije, Study in Korea fue como la página que yo siempre estuve consultando, y también, para ser sincera, también me guiaba mucho pues de YouTube. Yo creo que esa fue mi herramienta principal de cómo apostillar, de todo eso, porque en esas páginas que mencionamos dicen los requisitos, pero no dicen cómo hacerlo. Entonces uno es como, bueno, al principio yo no tenía ni idea qué era apostillar, no tenía ni idea de cómo se hacía, ni cómo se legalizaba. Entonces es de averiguar mucho, de preguntar mucho, y YouTube es una buena herramienta porque hay de todo. O sea, yo consulté porque depende de los países, pues se apostilla diferente. Entonces pues yo ponía Colombia y así. Entonces, como dije, está en Corea, yo podía ver los requisitos, pero la explicación de cómo hacerlos lo hice literalmente con YouTube. Vale, muchas gracias por aclarar esta parte de la pregunta. Les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes para nuestras dos invitadas de la noche. Y al finalizar la ronda de preguntas, vamos a estar leyendo sus comentarios y, por supuesto, ellas darán respuesta a esto. No se despeguen, en este momento vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y no se olviden que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como @hanulsem, en Instagram como @hanulsem, en Twitter como @hanul_sem, en YouTube como hanulsem y en Twitch como hanul_sem. Entonces, no se despegue, vamos a seguir abordando pues todo lo concerniente a las becas GKS. Ya nos vemos. Hola, estamos de regreso abordando todo lo concerniente a las becas GKS en la noche de hoy. Así que, bueno, les recuerdo que pueden dejar sus dudas, sus comentarios para nuestras invitadas en los comentarios, y nosotros al finalizar los vamos a estar leyendo y ya van a estar dando respuesta a esto. Bueno, antes de los comerciales, hablamos un poco de qué era la beca GKS, de cómo nuestras dos ganadoras se habían enterado, pues en el año en que habían accedido a la beca. Y ahora quiero preguntarle a Angie, pues ya ella había dado como una abrebocas del tema de cuáles son las dos formas de aplicación y si hay alguna diferencia acerca de esto. Hay dos formas de aplicación.
Una vía es por medio de la embajada. Cuando ustedes aplican por medio de la embajada, bueno, ya, digamos, una es por medio de la embajada y otra es directamente con las universidades. Cada una tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de aplicar directamente con la embajada? Que ustedes pueden escoger hasta 3 universidades en las cuales ustedes quieran realizar los estudios en el área que les llama la atención. ¿Cuál es la desventaja? Que la cantidad de gente que aplica directamente por embajada, pues es un número bastante grande, entonces pues es una competencia que desde el inicio tiende a ser un poco mayor. ¿Cuál es la desventaja de aplicar o mejor, cuál es la ventaja de aplicar por directamente hacia la universidad? Que ustedes pues van a tener una posibilidad un poco más, van a tener un poco más de posibilidades de entrar directamente con la universidad, que la universidad revise sus perfiles, les haga las entrevistas y puedan pasar por este medio. Y la desventaja es que cuando ustedes aplican por universidad solo pueden escoger una universidad. Entonces deben estar 100% seguros de que, y seguras, que esa es la universidad que a ustedes les llama la atención, que ese es el plan de estudios que ustedes quieren realizar y pues que ese es el alma mater de la cual ustedes quieren hacer parte. Entonces esas son como las dos formas de aplicación y esas son las ventajas y desventajas de cada uno. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que ya con eso pues aclaraste un poco la balanza de que tanto el Embassy Track como el University Track tienen sus puntos a favor y sus puntos pues a considerar a la hora de la aplicación. Y ahora pues quiero preguntarle a Laura, ¿qué documentos considera ella pues como recién ganadora que son importantes para pues tener listos o a la mano preparar para la aplicación de la beca? ¿Qué documentos, así muy rápidamente, pues son de gran relevancia para la aplicación? Pues yo creo que lo que yo decía anteriormente, como con tiempo preparar como lo que son los legales, pues como el diploma, apostillarlo, el diploma, el acta de grado, las notas, que el registro civil de, pues, el mío, el de mis papás, esos son como los más demorados, porque como dije, todo es como de 15, no, que en 15 días te los entregamos, entonces de 15 en 15 se le va yendo a uno el tiempo, entonces esos son como los principales que yo creo que esos son como apenas piensen en presentarse, empiecen a buscar cómo se hace eso, porque mientras uno consulta, uno se demora un buen tiempo también mirando dónde es que se consiguen, dónde todo eso. Lo otro también, obviamente, los premios que tengan, los reconocimientos, pues por ejemplo yo nunca, como que yo hice varios voluntariados en la universidad, pues cuando estaba en mi época de universidad de medio ambiente, pero yo nunca le paré como, pues nunca le puse mucho cuidado a eso y yo no tenía nada de eso en mi computador y cuando caí en cuenta fue como empezar a buscar en los correos que me habían mandado donde yo tenía todos esos certificados porque pues yo no le di mucha importancia, yo lo hacía como porque me gustaba, pero ya después me di cuenta que esos voluntariados sí son muy relevantes para eso, entonces yo me demoré mucho buscando, algunos me tocó pedirlos, entonces yo creo que los premios y todo eso también son muy importantes, y se ganaron premios de investigación en la universidad, todo eso es importante, si tienen publicaciones también hay que adjuntarlas, bueno, y obviamente el tema del TOEFL o el IELTS también es demorado, porque pues aparte uno tiene que prepararse pues, para sacar un buen puntaje, entonces eso es otro, el TOEFL o el IELTS, pues el examen de inglés no es obligatorio supuestamente, pero yo creo que al menos para Colombia yo creo que eso es demasiado obligatorio. Yo creo que no escogen a alguien que no tenga un TOEFL o un IELTS. Entonces, para mí dice que es un opcional, pero para mí eso es obligatorio, entonces eso hay que entregarlo sí o sí también, aunque diga que es opcional, eso es obligatorio, como en la vida real, por decirlo así, entonces eso es otro proceso demorado. Y el topic, pues sí, ese sí creo que sí es opcional, pues, porque yo no alcancé a tener no pude tener topic el año pasado por la pandemia, porque yo lo iba a hacer, pero no pues cancelaron, entonces yo no lo hice, pero si quieren presentar el topic, pues también preséntenlo. Yo creo que esos son como, es que los documentos son muy burocráticos, entonces son muy demorados, son muy malucos de hacer, pero sí, tienen que entregar absolutamente todo en orden, no pueden, o sea, tienen que entregar absolutamente todo, no pueden decir, no, este no lo voy a entregar, no, tienen que entregarlo todos como ellos lo piden, y ya, pues no sé.
Pues sí, gracias por aclarar esa parte de los documentos y creo que es importante que de eso pues se le aclare a las personas que nos están que nos están viendo que los documentos o la forma pues de apostillar puede variar de acuerdo a país, pues cada uno de los países posee políticas diferentes, entonces, bueno, yo no he aplicado la beca, pero creo que es como muy importante tener un contacto directo pues con las embajadas en este caso y consultar con cada uno de los pues, gobiernos de los países dependiendo de ciertos requisitos que pueden cambiar. Y respecto a eso, le quiero preguntar a Angie, pues, ¿qué consejo o ya pasando el tema de los documentos, da ella para esa redacción del study plan, para, digamos, la formulación de todo como el paquete del perfil profesional, y pues que ahí nos cuente de esa asesoría maravillosa que está brindando Hanulcem a todas aquellas personas que deseen aplicar a la beca y cómo se va a ir desarrollando. Claro que sí, pues digamos, yo al igual que Laura considero que los documentos importantes, dentro de los documentos importantes está el tema de los idiomas, pero yo creo que también tiene un peso importante los documentos que ustedes escriben. Dentro de los requisitos que usted o los documentos que ustedes deben entregar dentro de la aplicación están dos ensayos que ustedes deben realizar. Uno que va encaminado hacia describirse a ustedes como personas, describir a ustedes como esa persona que tiene ese sueño o esa meta de recibir esa beca, cuáles son los aportes que quiere realizar al campo del conocimiento con esos estudios, cuál es el recorrido que han tenido desde su como contexto familiar, académico, profesional, para tomar la decisión de realizar esos estudios. Y otro que es el plan de estudios como tal, donde ustedes tienen que hablar de cuál ha sido su conectividad con los idiomas extranjeros, cuáles son los planes que ustedes tienen dentro de los estudios como tal, es decir, en el desarrollo de la carrera o en el desarrollo de la maestría. También hablar, ¿por qué no?, de la proposición de una tesis, de una propuesta de investigación y cuáles son los planes que ustedes tienen a futuro una vez terminen estos estudios. ¿Por qué considero yo que son importantes? Porque, bueno, pues los promedios, los voluntariados, las notas, los documentos de registro civil, pues son cosas que te van a mostrar a ti de cierta forma muy numérico o con una característica muy específica. Como, bueno, sí, esta persona es colombiana, sus padres son colombianos. Bueno, sí, esta persona tiene un promedio de 3.9/5, de 4.3/5, pero cuando tú desarrollas estos documentos donde tú explicas con tu propia lírica quién eres, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus sueños, cuáles son tus planes, pues allí estás mostrando otra cara de ti que complementa esos documentos que estás presentando. Por eso yo considero que esos documentos son también bastante importantes, donde ustedes hablan de sus planes de estudio, digamos, como estos ensayos que deben escribir. Por eso es que desde Hanulsen, desde la experiencia que hemos tenido pues, obviamente cuando yo recibí la beca en 2017, pero también de otras personas que han venido recibiendo las becas en 2019, en 2020 y ahorita en 2021. De hecho, Laura hizo parte de las asesorías que nosotros damos aquí desde Hanulsen. Queremos brindar como ese apoyo, donde los estudiantes pues tienen sus dudas de cómo estructurar esos documentos, de cómo estructurar esas carreras que se han venido construyendo en torno a ese tema y cómo tratar de crear una lírica que sea convincente, que les pueda permitir decirle a un jurado como, oye, mira, yo soy esta persona, yo soy ese tipo de estudiante, estos son mis planes. Por lo tanto, digamos, crear un perfil que sea llamativo y crear un perfil que finalmente sea el que va a recibir ese apoyo económico de la beca. Esas son entonces las asesorías que hemos manejado desde Hanulsen. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos como tres perspectivas. La primera es preguntas y respuestas. Como lo dijo Laura, pues hay mucha información en torno a las becas GKS, pero no hay tanta información específica. Como que a veces uno queda perdido de, bueno, listo, cuáles son las universidades, cuáles son los estudios, cómo se hace este documento, cuáles necesitan apostilla, cómo hago una traducción oficial, cuándo se abre la convocatoria, muchas dudas en torno a todo el tema de las becas GKS y pues ese es uno de los espacios que nosotros abrimos, que es resolver esas dudas, resolver esas preguntas que se tienen en torno a la beca.
Otro espacio que lo hemos denominado coaching, en el cual nosotros pues tratamos, bueno, damos unas preguntas, una guía, nos reunimos en una videollamada pues con el estudiante que está aplicando, donde tratamos, o bueno, orientamos ese perfil, armamos ese perfil, preguntamos cuáles son las cosas que se han hecho y cuáles son las motivaciones, cuáles son los planes, estructuramos una propuesta de investigación, estructuramos pues una propuesta de qué es lo que se va a hacer a futuro, de acuerdo con lo que nosotros sabemos que el gobierno considera atractivo, que son como todo lo que está detrás de la beca, las intenciones que el gobierno tiene con estos programas, y hacemos un acompañamiento del estudiante para que pueda llegar a expresar esa prosa o ese escrito que se necesitan en los dos ensayos que les estaba mencionando. Y el otro lo denominamos revisión de documentos, que es ya en la última etapa, cuando ya han escrito estos ensayos y les gustaría pues contar con, con una segunda revisión, con un segundo ojo, para que ustedes pudieran ver pues cómo es, o sea, qué comentarios, qué opiniones, qué sugerencias tenemos nosotros frente a lo que ustedes escribieron allí en esos documentos. Entonces, ese es a grosso modo el tema de las asesorías que hemos manejado desde Handelsen. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, en ese momento para conocer más acerca de esas, digamos, tres distintas formas o vías en las que Hanulcem ofrece asesoría, quiero invitarlos a que no se pierdan pues toda la información relacionada a esto que está constantemente siendo publicada por todas nuestras redes sociales. Les recuerdo que por Facebook nos pueden encontrar como @Hanulcem en Instagram, como @Hanulcem en Twitter, como Hanul-Sem en YouTube, como Hanulcem y en Twitch como Hanul-Sem. Ahí, pues como Angie mencionó, vamos a estar subiendo como esa información relativa a cómo pueden acceder a estos tres distintas formas de asesorías en torno a la beca para responder sus preguntas y nada, que por qué no también sean asesorados por el equipo de Hanul-Sem. Entonces quiero pasar ahora a hacerle una pregunta a Laura, y es que, bueno, Angie ahora acaba de mencionar un poco acerca de armar como un perfil del estudiante o un sello propio, pues que llame la atención, que procure y que vaya acorde con las vías pues, de las intenciones del gobierno coreano y del gobierno en particular, que de última determina mucho para ganar la beca. Entonces quiero preguntar, en tu caso particular, digamos, ¿qué te sirvió, qué elementos tomaste para ir moldeando ese perfil o algún sello propio, algo en específico distintivo? Fue muy difícil. Yo, como dije, pues lo empecé hace mucho, mucho tiempo y sí, es muy difícil como, porque uno tiene muchas cosas para decir y decirlo en una hoja es demasiado difícil. Entonces, en realidad fue, pues no sé, fui metiendo como, yo empecé a escribir derecho y así escribiera 2 hojas, o sea, como que no me preocupaba primero por el espacio, sino que yo empecé a escribir, bla, 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 y luego ya después de eso, ya empecé como a tomar cositas que podrían como elevarme, por decirlo así, como poderme como subir un poquito más a otros candidatos, sacar otras cosas que tal vez no eran tan relevantes, hasta que logré como la página, pero pues es como yo aprovechando lo que hago y mi trabajo, pues yo hablaba de eso, de como audiovisual, de lo que me gustaba como audiovisual. Yo me presenté por University Track, entonces yo hablé mucho de la universidad donde me fui a presentar, que esa era mi alma mater, o sea que yo nunca había pensado en otra que no era esa. Pues también como que es venderse muy bien y buscar las habilidades que uno tiene que tal vez otros candidatos no las tengan. Entonces, pues yo me intenté meter mucho más como por el lado artístico y yo dije, bueno, se presentan también como tratar de cambiar mi perfil a un ingeniero, por ejemplo, que no fuera a sonar como un ingeniero, como fuera a sonar como de tecnología, no sé, sino que yo me fui mucho a lo artístico y le metía que, bueno, yo tengo los podcasts, entonces me metía que a mí me gustaba crear contenido y que eso me ayudaba para mi trabajo. Como fue muy eso, como que, bueno, yo voy a estudiar algo relacionado a artes, pues le meto como lo artístico y no me voy por otras cosas que no sea relevante a eso.
No, pues es que en realidad yo no sé si encontré pues como la identidad mía, pues no sé eso, pero yo creo que es muy importante las asesorías. Yo me asesoré pues primero con amigos y luego, por ejemplo, pues Angie, pues en esas asesorías maravillosas, ella me ayudó mucho también como a encontrar, porque es que, o sea, uno cree que está bien, pero cuando lo lee otra persona, literalmente me lo destruyeron todo. Y yo era como, no, entonces me dijeron, no, quita eso, mete eso mejor, literal, o sea, lo que yo escribí a lo que después de las asesorías me salió es totalmente diferente. Entonces yo creo que es muy importante no, si escribirlo uno y ya cuando uno diga, yo lo mandaría así. Ahí es el momento de presentarlo a los amigos, luego, pero no a su mejor amiga que nunca se ha presentado una beca ni nunca ha hecho nada, sino como presentarse a gente que se haya presentado a becas, que tenga experiencia, o el de Hanulsen, pues que es específico a Corea y pues cada beca tiene como su misión, su visión y todo eso. Entonces, pues por ejemplo, Angie ya sabía cuál es como la misión de la beca, ella me dijo, entonces yo intentaba meterlo, pero yo creo que el ensayo es muy importante. Yo creo que es principal que otra gente lo lea, porque si uno dice que está bien y en realidad, por ejemplo, lo que yo escribí a lo que salió, pues era una porquería lo que salió en realidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante y eso fue lo que me hizo ganar, porque pues las otras personas ven habilidades que uno de pronto no se ve, entonces me dijeron, al lado, pero tú haces esto, y yo, bueno, sí, lo meto, sí, claro, eso es súper importante. Entonces yo ahí lo escribía y eso, pero entonces mi perfil fue muy dirigido a las artes en realidad. Yo hablaba de películas, hablaba de los podcasts. Entonces los ensayos sí entre diferentes carreras yo creo que sí es muy, muy, muy diferente. Entonces sí, es como encuentren sus habilidades dependiendo de su carrera y véndanse. Claro que sí, muchas gracias. Y aquí quiero como que Angie complemente un poco a ese sentido de que estaba diciendo Laura, de encontrar de acuerdo pues a su carrera, a lo que van a aplicar como ese sello, ese perfil. Entonces, ¿qué consejos quieres dar a las personas que están observando pues esta noche, esta entrevista acerca de cómo encontrar, digamos, ese sello o algo distintivo de acuerdo a la carrera que quieran aplicar? Primero que confíen mucho en las habilidades que ustedes tienen, ¿sí? Porque incluso cuando uno lee la beca, dentro de las primeras páginas uno encuentra ese mensajito de que las ingenierías tienden a recibir un poco más de puntos. Entonces uno se pregunta como, uy, ¿será que estudio una ingeniería? ¿Será que trato de cambiar ese área del conocimiento con tal de poder tener más puntos? Pero yo creo que este tipo de estrategias no están bien. Digamos que Laura justamente aplicó para temas de películas, para temas de dirigir, bueno, film, que es lo que tiene que ver con la carrera que ella va a estar haciendo. Otras personas que yo conozco también que estuve conociendo allí aplicaron para música, arquitectura, obvio sí había ingenieros, yo apliqué directamente para educación. Entonces, los temas que son recibidos por la beca GKS son muy variados. Entonces, no piensen de pronto ustedes que porque unas parece que son mejor valoradas que otras, deben inclinarse hacia ese área del conocimiento. No, confíen mucho en las habilidades que ustedes tienen, confíen mucho en los gustos que ustedes han tenido y los gustos que ustedes han descubierto, que han desarrollado durante su vida. Y esto, por ejemplo, una de las cosas que me pasó a mí es que mi pregrado fue en Derecho, es decir, yo soy abogada, pero mi maestría fue en educación. Entonces, pues tenía un reto extra que era convencer a ese jurado de por qué yo había estudiado en un área del conocimiento, pero por qué quería enfocarme en otra área del conocimiento. Entonces, allí vino todo lo que yo estuve haciendo como docente asistente, la experiencia que estuve teniendo dentro de mi universidad con otros estudiantes, en el área académica, en el área de la educación, que fue lo que me gustó, que fue lo que más me llamó la atención, que era lo que yo tenía confianza, lo que yo tenía sueños de realizar en ese área de educación. Y fue eso lo que, como dijo Laura, fue lo que me sirvió a mí a crear ese perfil, a crear esa lírica, finalmente a venderme delante de un jurado. Entonces, mi consejo es confíen mucho en quienes ustedes son, en quienes ustedes se quieren convertir y trabajen la lírica, hagan investigación, averigüen muchas cosas, infórmense de cómo sucede o cómo se está manejando ese campo de investigación en Corea y a partir de eso ustedes pueden estructurar unos ensayos que por supuesto que van a ser muy llamativos para quienes los van a estar revisando.
Yo quisiera decir algo con respecto a lo que está diciendo Angie de es arriesgarse. No piensen que yo no soy de las mejores notas, en realidad yo no soy así súper estudiosa, así, pues nerda o algo así, yo era muy relajada en la universidad. Y cuando uno empieza como a meterse a los grupos de WhatsApp, ve gente súper talentosa con notas de 4 o 5 y yo al principio dije, no, yo nunca me voy a ganar esto, mis notas, no. Y uno se empieza como, no se valora, por decirlo así. Y mientras, y yo creo que, y les voy a decir algo, mientras ustedes tengan ese promedio encima de 80, que es lo mínimo, preséntense, así lo tengan en 80, en 81. No piensen que no, porque pues yo no tengo el mejor promedio, no soy de notas así excelentes, porque como que pues sí, el número no lo califica uno, y efectivamente yo soy como un ejemplo de que las notas no lo son todo, sino que, por ejemplo, yo sabía que mis notas no eran buenas. ¿Qué hice? Afortunadamente hice muchos voluntariados, mi experiencia laboral es buena, entonces yo obviamente no me iba a lucir por las notas, me tenía que lucir en lo otro. Entonces ahí le metí, por eso trabajé muchísimo en ese ensayo para demostrar que yo era buena, que soy tesa, que sí, pues nunca me he preocupado mucho por las notas, pero pues yo me preocupo mucho por las actividades extracurriculares y eso es lo que me ha dado el trabajo, y eso es lo que me dio esta beca, como lo que yo hice por fuera de la universidad, por fuera de ese número. Entonces eso, si ustedes no tienen buenas notas, trabajen en lo otro, trabajen en las otras cosas que pueden, pues en las actividades extracurriculares, como dije, en los voluntariados, en los idiomas. Yo creo que eso empieza a sumar muchísimo más que las notas. Y eso escríbanlo en los ensayos, Cualquier cosa que ustedes crean que puede ser boba, en realidad no es boba, eso sirve y les muestra otra cara como profesional a ustedes, porque como digo, para uno ser, pues yo creo que ellos miran también que, por ejemplo, yo que hice tantos voluntariados del medio ambiente, pues miran que, bueno, yo no simplemente me ocupo en películas de eso, sino que también me preocupo por la sociedad y ese tipo de cosas, entonces yo por eso lo metí también ahí. Entonces, yo digo, mientras ustedes tengan ese promedio en 80 para arriba, preséntense. No piensen que son malos por tener 80, 81. Preséntense y trabajen en las otras cosas y métanlo eso en sus ensayos, en el personal statement y en el statement of purpose. Una, una cosita, Diana, de pronto antes de darle la palabra, que me gustaría también agregar junto con lo que menciona Laura, es que a veces uno tiene una visión muy exagerada de quiénes son las personas que reciben este tipo de beneficios, ¿no? Entonces uno se imagina un becario, no, pues es un ñoño así con gafas, radical laboratorio, súper inhumano, que solo se preocupa por unas notas, que no hace nada más que estudiar, pero no. En la vida real, pues personas normales, personas que simplemente han estado como haciendo sus cosas personales, por supuesto, pero haciendo con mucho gusto, con mucho empeño, lo que les gusta, han tenido cierta experiencia académica y han poco a poco descubierto que lo que les gusta es eso, tienen un sueño de hacer un poco más, de hacer un estudio, de generar un cambio a través de ese estudio. Esas son las personas que reciben las becas. Y son personas normales, son personas pues que tienen una vida, que tienen una amistad, que pues sí se esfuerzan un poco, ya sea en el ámbito académico, ya sea en el ámbito personal, ya sea en el ámbito laboral, pero pues que son personas cualquiera, ¿sí? Entonces no piensen de pronto como, ay, no, pero es que yo no soy lo suficiente para recibir esto. No, cualquier persona puede recibir estos beneficios, entonces preséntense, como dijo Laura. Claro que sí, yo creo que es muy importante pues esa motivación que ustedes dos nos daban acerca de romper esos estereotipos o de encasillarnos en que tengo que sacar 100 sobre 100 en todas las notas y que lo demás pues no vale y eso nos impide aplicar a la beca. Y bueno, ya hemos abordado un poquito acerca de toda esta parte de los documentos, de cómo pues mostrar nuestra mejor cara o tener un sello propio en el personal form, en el study plan. Entonces, ahora en los comentarios y aprovechando pues que nos están llegando bastantes comentarios acerca de esto, quiero preguntarles, Doji y Caro Morales hacen la pregunta en torno a las entrevistas. ¿Cómo fue el proceso de entrevista? ¿Qué tipo de preguntas hacen en la entrevista? Algunos consejos para la entrevista. Entonces, no sé si alguna quiere abordar esto. Listo. Bueno, mi entrevista fue
directamente con la embajada, porque yo en ese momento apliqué con embajada. Pero justamente por lo que les comento, de que yo, mi pregrado fue en Derecho y el posgrado al que apliqué fue en Educación, digamos que sí hubo un momento de la entrevista en donde se me criticó bastante esta decisión que yo estaba tomando. Mm, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Ok, ok. Sí, se Listo, escucha. listo. Es que me salió una visita aquí abajo, listo. Entonces, hubo sí un momento de crítica fuerte, además por el tema que yo estaba escogiendo, que era educación, donde se me decía como, bueno, pero tú, ¿por qué quieres estudiar educación en un país como Corea, que tiene tantos inconvenientes justamente con la presión social que se ejerce a través del sistema educativo? Entonces, una de las recomendaciones que yo les doy es traten de convertir las desventajas en ventajas. Sé que suena bastante, como suena fácil, pero pues a la hora de la verdad es un poquito complicado de realizar, pero esas estrategias les van a servir a ustedes mucho. ¿Por qué? Lo que yo dije fue que justamente conocía de esos inconvenientes que se estaban manejando en Corea del Sur, pero esos estudios que yo realizaría me servirían para poder ser un apoyo a generar políticas que pudieran llegar a solucionar ese tipo de problemas. ¿Sí? Que confiaba en que a través de mis estudios, a través de mi esfuerzo, podría llegar a encontrar una solución o un punto de balance entre la presión social que se ejercía a través de la educación sin sacrificar la calidad de la educación, sin sacrificar, pues digamos, como esa calidad humana que debe estar detrás de la educación. Entonces es tratar de convertir las cosas que ustedes consideran que son sus puntos débiles en convertirlos en cosas positivas. Por ejemplo, el otro día me llegó una estudiante, me decía como, no, mira, es que tuve que dejar mi carrera en cierto punto, lo dejé en pausa, trabajé durante ese tiempo y luego retomé mi carrera. ¿Será que hay algún inconveniente de que yo haya dejado como ese espacio sin haber estudiado y haya trabajado? Lo que yo le dije es como trata de verle completamente, o sea, la cara opuesta y tratar de presentarlo como una ventaja, de decir, bueno, detuve mis estudios, pero conocí un poco más de la práctica, trabajé y ese conocimiento que adquirí a través del trabajo me sirvió para que en el momento que yo retomara mis estudios, lo retomara con una mentalidad mucho más madura, con una mentalidad mucho más aterrizada a la práctica y que me sirvió para poder tener también una actitud mucho más seria en torno a mis estudios. Entonces es tratar de que ustedes hagan eso, cojan todas las, entre comillas, desventajas que ustedes tienen y conviértalas en algo positivo, en algo que les aporta mucho más a esa intención que ustedes tienen de realizar esos estudios. Bueno, yo les podría agregar algo, sí. Sí, porque Angie estuvo por embajada y yo estuve por universidad. Entonces, para como las dos experiencias ahí. Universidad, pues fue online, obviamente así como videollamada como estamos. Yo tenía unas preguntas preparadas de como las típicas que uno podría encontrarse en cualquier entrevista, que quién era yo, que por qué esa universidad, que por qué todo eso. Eso yo lo tenía muy preparado. Fue con 4 personas, fue con 2 profesores, no, fue con 3 profesores y el de internacional, pues. Y fue muy, o sea, yo estaba muy nerviosa, pero fue muy cool la entrevista porque empezaron como, bueno, las preguntas que me hicieron fue, preséntate a ti misma, entonces yo ahí tiré el chorrero de lo que yo era, que no sé qué, bueno. Y de ahí que porque cómo me estaba yendo, pues como en Colombia era el tema de la educación, pues del estudio coreano, pues del lenguaje en coreano, que cómo estaba haciendo, que si allá habían escuelas, que yo no sé qué, y pues en Medellín no hay, entonces pues yo dije no hay, pero yo estudio pues online, no sé qué. La otra pregunta fue ¿por qué la universidad? Entonces yo hablé específicamente por qué esa universidad, esa era mi alma mater, pues me vendía así como, no, es que no, si no es esa, no puede ser otra. Y después, pero eso fue con el internacional. Luego cuando empezaron los profesores, me empezaron a preguntar mucho de mi carrera y no sé por qué, no me acuerdo en realidad, porque de los nervios yo no me acuerdo de nada. El tema se empezó a tornar a hablar de cine. Entonces ahí es mi punto, que ustedes estén seguros porque se están presentando a la beca, no por BTS, no por K-pop, porque les pueden llegar a preguntar cosas de su carrera y los embalan porque entonces ustedes no saben. A mí me gusta pues mucho el cine coreano y nunca me corcharon porque pues yo sabía el tema y me apropié mucho del tema, los hacía reír, entonces es como
o sea, en serio, prepárense sobre su carrera porque la conversación se puede tornar a eso. Y literal me preguntaban por directores y yo pues afortunadamente los conocía, yo también daba mis directores, no sé qué. Entonces es como eso, cuando en ese momento de entrevista, prepárense para las entrevistas normales, pero prepárense mucho para el campo, al menos en entrevista por universidad, pronto en embajada puede ser diferente, pero en tema de universidad, prepárense mucho en su campo, que no los vayan como a corchar o embalar de que no, es que no sé quién es ese director, o no, es que no tengo ni idea de cine, por ejemplo, hubiera sido horrible, hubiera sido fatal que yo no tuviera un conocimiento amplio sobre cine coreano, hubiera sido, pues no me hubiera ganado eso. Entonces, como que estudien muchísimo sobre su carrera, sobre su campo en Corea, cómo pueden conectar Corea con Colombia, todo eso, y sí, y esa fue como mi experiencia con la entrevista, eso fue como 15 minutos, eso fue súper rápido, eso era pregunta tras pregunta, pero fue muy chévere, me gustó mucho mi entrevista. Como dije, yo no me acuerdo yo que respondí porque estaba muy nerviosa, que no me acuerdo de nada, pero fue muy chévere, pues los profesores súper buena onda y ya, pero entonces sí, prepárense mucho en su campo. Claro que sí, yo creo que es muy bueno, enriquecedor en este momento, pues tener como las dos perspectivas, pues un lado de la parte que Angie mencionó de esa entrevista por Embassy Track y lado pues ya desglosó un poco acerca del University Track. Entonces vamos pues para ir cerrando un poco este diálogo provechoso acerca de las becas GKS, a seguir leyendo comentarios. Y aquí tenemos uno de Jennifer Tatiana que nos dice consejos para el personal statement. Entonces, no sé de pronto algo que no hayan dicho en específico acerca de esto. Stalkeen sus universidades. Stalkeen también lo que se ha generado desde las investigaciones que se han hecho en Corea del Sur. Si usted, ya sea que ustedes vayan para pregrado o vayan para posgrado, sí o sí, a pesar de que no está dentro de los documentos, la recomendación es que ustedes presenten una propuesta de investigación. Y esa propuesta de investigación solo la van a poder realizar de una manera llamativa si conocen cuáles son las tendencias que hay en investigación en Corea del Sur. Y eso les va a ayudar para profundizar un poco más, como lo decía Laura, en sus carreras y no solamente hablar pues desde una perspectiva muy general de no, es que me gusta la cultura coreana, es que me gusta el entretenimiento coreano, sino ir al fondo en torno a sus carreras. Entonces hagan eso, stalkeen a sus universidades, específicamente lo que sus universidades hayan hecho en cuanto al área de conocimiento y lean muchos productos de investigación que se han generado en torno al área de conocimiento. Esa es mi recomendación para el personal statement. Yo creo que otra cosa del personal statement importante es decir que uno sí está, o sea, sí está interesado en la cultura coreana, escribirlo ahí. Por ejemplo, yo ponía mucho que yo pues tenía el podcast pues con Hanul, que tenemos el podcast hablando de la cultura coreana, tengo otro podcast donde hablamos pues, de Asia en general, pero también lo ponía, o sea, como que Corea esté siempre presente en ese personal statement, tanto en la investigación, como dice Angie, como en su vida diaria. ¿Sí? Sí, como que, y si no van, sí, o sea, este es el momento de que si no tienen nada como de pronto para mostrar de que hacen, o sea, como que no tienen nada de que mostrar como que ayude, que no, que ustedes ayudan aquí desde Latinoamérica a fomentar la cultura coreana. Yo creo que empiecen esos proyectos, no sé, a hacer un blog o hacer los voluntariados con Hanul o pues empezar como a mirar qué puedo crear yo desde aquí que pueda poner como mi perfil, que no, es, o sea, a mí me gusta la cultura coreana desde hace mucho y por eso es que ese es mi sueño y no quiero otro país por eso, sino que es este. Entonces, empiecen como a trabajar en eso. Cómo pueden mostrar ese verdadero amor por la cultura coreana y si no tienen nada como que mostrar, empiecen a buscar qué proyectos pueden hacer desde sus casas o qué voluntariados, pues como que qué voluntariados puedo hacer sobre Corea, pues si me hago entender como esas convocatorias en los diferentes, pues como Hanul, pues que tenemos nuestras convocatorias, estoy muy enredada, sorry, pero sí me hago entender, es como eso, mostrarlas, ese amor por la cultura coreana, yo creo que eso es súper válido y yo lo puse desde la universidad, lo puse al final de lo que, pues desde mi trabajo y siempre como Corea desde el principio hasta el fin estuve en el personal statement.
Claro que sí, bueno, ya vamos a ir cerrando porque no queremos pues robar el espacio del tiempo de nuestras invitadas y aprovechando pues que Angie está de cumpleaños, entonces muy feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de Hanulsen. Eh, y queremos pues responder a dos, tres comentarios más y uno de estos es, ¿el saber coreano supone una ventaja, disminuye tu tiempo de la estadía? Entonces no sé si quieren responder a eso. Lo único que disminuiría el tiempo de la estadía es que ustedes llegaran con un topic 5 o 6. Eso sería lo único. Ahora, bueno, lo otro es que ustedes tengan un nivel 2 y en los primeros 6 meses alcanzan un nivel 5 o 6, significaría que ustedes estarían solamente en un semestre estudiando coreano e inmediatamente pasarían a hacer sus estudios de la carrera. Entonces, es eso en cuanto a la disminución del tiempo. Ahora, es completamente una ventaja. O sea, como yo lo veo, es realmente una ventaja. Porque ustedes van a llegar y no van a tener que sufrir el tema de empezar a tener clases de coreano en coreano, porque a ti no te van a enseñar en coreano en inglés, a ti te van a enseñar coreano en coreano. No me preguntes cómo entiendes, pero así funcionan las clases. Entonces vas a tener como un sufrimiento menos porque ya tienes conocimiento de la estructura, de la gramática, del vocabulario, entonces te facilita un poco las cosas. Y segundo, puedes tener una conexión cultural mucho más fuerte y mucho más directa desde que llegas al país. Entonces, saber coreano, estudiar coreano desde antes, en ningún momento va a ser una desventaja si ustedes quieren aplicar para la beca. Lau, no sé si quieres agregar algo en esta pregunta. Bueno, vale, entonces vamos a pasar con la siguiente. Y María José Juárez pregunta, ¿cuán importante crees que son los certificados, awards, en el momento de aplicar pues los premios, reconocimientos? Yo creo que sí, son muy importantes. Como decía, yo, pues como no tenía buenas notas, intenté reforzar eso. Eh, Tenía algunas cositas de investigación en la universidad, pues que le dan a uno esos certificados que de investigación, que todo eso es como que uno no lo ve importante en esa época, pero son muy relevantes. Entonces yo apunté eso y yo apunté muchísimo fue los voluntariados que alcancé a hacer en mi transcurso en la universidad. Como dije, los tenía revueltos en el correo y me tocó descargarlos y pedir algunos, pero para mí son muy importantes. O sea, eso les suma puntos y los pone muy por encima de otros aplicantes. Bueno, vamos a pasar pues a otro comentario, dos últimos comentarios antes de finalizar. Dana Carpi nos pregunta que si se puede aplicar a ambas. Pues asumo que Dana nos habla respecto a las dos vías para aplicar al University Track y al Embassy Track, entonces no sé si quieren aclarar de pronto acerca de eso. Afortunadamente, cuando se aplica por Embassy Track, digamos que ellos abren las convocatorias un poco temprano. Entonces, si algo pasa y ustedes aplican por embajada, o sea, tienen que esperar primero, no pueden aplicar a las dos vías al mismo tiempo. Lo que pueden hacer es aplican primero por embajada, si algo pasa, ustedes se enteran que no pasaron a la entrevista, a la segunda ronda, y aún algunas universidades tienen su periodo de recepción de documentos abierto, ustedes pueden aprovechar ese momento y enviarlo directamente a la universidad antes de que se cierre el deadline, se cierre el momento de recepción de documentos con esa universidad. La respuesta es sí se puede aplicar por ambas vías, pero la respuesta también es no se puede hacer al mismo tiempo. Tienen que esperar si van a aplicar si van a aplicar primero por embajada, tienen que esperar primero la respuesta de embajada. Si la respuesta es no, en ese momento pueden aplicar por universidad. No lo hagan inmediatamente porque quedan automáticamente descalificados. Vale, entonces vamos a pasar pues al siguiente, a una última pregunta, pues para no robarle más tiempo a nuestras invitadas. Mariana González nos pregunta, ¿cuáles son las carreras con mayor demanda? Bueno, no sé, creo que de ese tema conozco un poco, tal vez más, yo que he tenido un poco más de trayectoria con esto, las carreras con más demanda en efecto son ingenierías, ¿sí? Porque pues Corea del Sur se reconoce como un país que ha llegado al nivel de desarrollo que tiene gracias al desarrollo tecnológico, innovación, industrialización, y eso se ha realizado a través de las ingenierías.
Entonces, no tanto porque dé ventaja, sino porque el mismo conocimiento que las personas tienen del área de conocimiento de la ingeniería los ha llevado a que sea tal vez una de las carreras con mayor demanda. Junto con administración de empresas. Esas son las que más demanda tienen. Vale, entonces pues antes de cerrar este espacio de entrevista, queremos agradecerle nuevamente a Angie por sacar este espacio en este día en especial de su cumpleaños y a Lau, pues porque sabemos que debe estar preparándose ansiosamente para esa llegada a Corea. Entonces, una última pregunta a Lau, pues algún consejo que tiene para darle a las personas que te están viendo, que van a aplicar este año o en años recientes, pues para que lo vayas pensando. Y la última pregunta para Angie es pues todo lo concerniente a esas asesorías, porque vemos que en los comentarios hay bastantes preguntas acerca de eso, cuál es el precio, cómo se pueden acceder, los formularios, etcétera. Entonces, Lau, empecemos contigo. Bueno, sí, prepárense con mucho tiempo de anticipación, por lo que dije, por los tiempo burocrático, pues que de sacar la postilla, que no sé qué es de mucho tiempo, entonces prepárense con mucho tiempo para que no se estresen, sino que sea un proceso bacano de hacer, porque sí, que uno lo disfrute. Y también el tema de los ensayos, pues que uno tenga mucho tiempo de pensarlos, porque literalmente en un mes, 2 meses yo los volví a leer y para mí eran horribles, entonces los volví a cambiar, entonces como que eso no, o sea, como que sí tengan tiempo para que disfruten también el proceso. Otro consejo, sí, no piensen que esto solo se lo ganan genios o así, no, en serio se lo ganan personas muy normales que pues obviamente son talentosas en su campo, pero yo creo que la idea es como intentarlo. Yo nunca pensé que me lo fuera a ganar en realidad, o sea, yo iba muy relajada, yo me presenté, pues obviamente me esforcé en mostrar lo mejor de mí, y cuando me gané eso fue como, what, ¿por qué yo? Y uno no cree que uno también sea bueno. Porque yo también tenía esa perspectiva de que no, se lo ganan puros genios y no sé qué, y cuando apareció mi nombre ahí, yo era como, oh my God, o sea, como que sí, mientras ustedes cumplan los requisitos mínimos, como dije, si tienen 80 para arriba, ya preséntense, arriesguense, inviertan, porque sí es un gasto de dinero muy alto, pero eso es una inversión, realmente es una inversión. Entonces sí, es como arriesguense, no le tengan miedo, valórense que cada uno tiene unas habilidades diferentes, y entonces estudiense en ustedes mismos y traten de demostrar en esos ensayos. Sí, como eso, como que arriesguense y preséntense, que sí, yo también me sorprendí muchísimo porque uno no sabe por qué lo terminan escogiendo a uno, pero sí, es como intentarlo. Bueno, y en cuanto a las asesorías, pues bueno, los servicios que tenemos son de coaching, que es como para estructurar estos ensayos, preguntas y respuestas para solucionar todas las dudas que ustedes tengan en torno a aplicación, a requisitos de la beca, y revisión de documentos, que es pues como tal, como un proofreading o una revisión pues de los documentos que ustedes escriben, específicamente los ensayos. En cuanto a precios, pues de coaching tenemos un precio de 80.000 pesos colombianos. También recibimos asesorías de afuera de otros países, entonces se pueden comunicar y pueden hacer los pagos ya directamente por PayPal o por Western Union. Para preguntas y respuestas, depende del tiempo que ustedes tomen. Pueden optar por tomar 30 minutos, pueden optar por tomar 60 minutos. Por 30 minutos son 30.000 pesos colombianos, por 60 minutos son 50.000 pesos colombianos. Y por último, por el tema de revisión de documentos, entonces es un tema de 45.000 pesos colombianos. Listo, por cada uno de los documentos. ¿Cómo se pueden registrar para estas asesorías? En nuestro perfil de Instagram, en nuestro Facebook, tenemos disponible ese link de los formularios que ustedes pueden llenar con su información, con el servicio que ustedes quieren utilizar, la fecha en la cual quieren acceder a ese servicio, y pues nosotros lo recibimos para estar en comunicación con ustedes para poder llevar a cabo ya sea las sesiones de videollamada o devolverles a ustedes los documentos con los comentarios que son, pues que nosotros consideramos que les pueden ayudar a ustedes a mejorar ese perfil y esos escritos. Ese es el proceso. Entonces, nada, por supuesto que cualquier duda que ustedes tengan en torno a los servicios, las pueden escribir directamente a Instagram, nos pueden contactar al correo, nos pueden contactar al WhatsApp, y allí estaremos solucionando las dudas que ustedes tengan en torno a estos servicios.
Claro que sí, entonces muchísimas gracias nuevamente a Lau y a Angie por haber aceptado esta invitación y contarnos un poco, aclarar nuestras dudas acerca de la beca GKS. Creo que, y hablo por todas las personas que estuvieron viendo nuestro live, fue un espacio muy provechoso y que esperemos se repita. Así que no olviden que pueden todas esas preguntas, comentarios que tengan, hacerlo por medio de nuestras redes sociales, porque claro que sí, en Hanulce vamos a seguir abriendo más espacios en entrevistas, en podcasts, en medios, por redes sociales para seguir abordando y motivando a los jóvenes a que pues, promuevan la cultura coreana y, por qué no, se presenten a estas becas GKS. No olviden que nos pueden seguir en las redes, en Facebook nos encuentran como Hanulsem, en Instagram como @Hanulsem, en Twitter como Hanul-Sem, en YouTube como Hanulsem y en Twitch como Hanul-Sem. Muchísimas gracias por haber pues asistido a esta invitación y esperamos verlos en próximas entrevistas. Chao, chao. Una pequeña corrección, qué pena. Allí Ay, abajo, entonces la información que aparece es como Haneul Sem. ¿Listo? Si de pronto no les aparece, es por eso. ¿Listo? Porque es como está escrito en la primera parte. Haneul Sem. ¿Listo? Entonces allí sería corregir los arrobas que están ahí, que aparecen allí. Hanul Sem en Instagram, Hanul Sem en Facebook, Hanul Sem en Twitter, Hanul Sem en YouTube y en Twitch también. Entonces solamente invierten la U con la I y ya nos van a encontrar con esa información. Muchísimas gracias, por supuesto, felicitaciones una vez más a Laura por haber recibido esa beca este año y espero que tu experiencia sea, peor dicho, lo mejor cuando llegues allá a Corea del Sur. Y muchísimas gracias a ustedes por conectarse este viernes de siluetas con nosotros aquí en Hanolcem. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos en una próxima edición. Bye.